Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 49 de nuestro curso titulada La Santísima Trinidad. Vamos a contemplarla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre de bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La doctrina de la Santísima Trinidad es aceptada por el 90% de confesiones cristianas, excepto algunas sectas unitarias. Los testigos de Jehová y los mormones, y el resto de confesiones cristianas, al igual que los católicos, creemos en la Santísima Trinidad. Este dogma de fe se basa en la unión de las tres divinas personas en un solo Dios y está fundamentada en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Vamos primero a ver la doctrina de la Iglesia sobre la Trinidad, lo que está contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Sobre el misterio de la Trinidad, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, entre los numerales 232 al 237, por ejemplo, nos dice: el misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios ha dejado huellas de un ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel. Antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo, este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales del 232 al 237. También el Catecismo nos dice que Jesucristo es el que nos ha revelado al Padre. Dice el Catecismo: Jesucristo nos revela que Dios es Padre, no solo en cuanto es creador del universo y del hombre, sino sobre todo porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su verbo, resplandor de su gloria e impronta de su substancia, según Hebreos 1:3. Esto lo dice el Catecismo en el numeral del 240 al 243. También el Catecismo nos dice que el Espíritu Santo es Dios, en los numerales del 243 al 248. Dice el Catecismo: el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios, uno, igual al Padre y al Hijo, procede del Padre, Juan 15:26, que es principio sin principio y origen de toda la vida trinitaria, y procede también del Hijo, filioque, por el don eterno que el Padre hace al Hijo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena, en Juan 16:13. Entonces, el Catecismo nos dice que el Espíritu Santo sí es Dios. También el Catecismo nos dice cómo obran las tres divinas personas, en los numerales del 257 al 267. Dice: inseparable es su única sustancia. Las tres divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación, pero como el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo que le es propio en la Trinidad. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales del 257 al 267. Pero bueno, salgamos de la doctrina y pasémonos a las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento habían algunas prefiguraciones acerca de la Santísima Trinidad. Así como la revelación de Dios ha sido progresiva, también lo ha sido la forma en que Dios se ha ido revelando a sí mismo a los hombres. La tradición cristiana ha visto en los textos en donde Dios habla en plural como un diálogo entre las tres divinas personas, como por ejemplo en Génesis capítulo 1 verso 26. Génesis capítulo 1 verso 26 dice: dijo Dios: hagamos al ser humano nuestra imagen, como semejanza nuestra, que mande en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Palabra de Dios. El hombre es creado a imagen del que crea, hecho que se hace evidente cuando Dios habla de hacer al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y cuando dice a imagen de Dios lo creó.
En primer lugar, la Escritura declara que Dios hizo todo solo, sin ayuda de nadie. En Isaías capítulo 44, verso 24, Isaías 44, 24 dice: esto dice Yahvé tu Redentor, el que te formó desde el seno. Yo, Yahvé, lo he hecho todo. Yo solo extendí los cielos, yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Palabra de Dios. En Isaías 48, 13 dice: si mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos, y yo los llamo y se presentan juntos. Palabra de Dios. Se deduce entonces de que a quien Dios hablaba cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, es Yahvé y Dios, cosa que ratifica el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 en los versos del 1 al 3. San Juan 1 del 1 al 3 dice: en el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Palabra de Dios. Entonces, por esto podemos concluir que quien es llamado la palabra participó en la obra creadora y es por consiguiente también Yahvé. San Ireneo, obispo y discípulo de San Policarpo, quien a su vez era discípulo de San Juan, explicaba en el siglo II que el Verbo, o sea el Hijo, ha estado siempre con el Padre de múltiples maneras, y lo hemos demostrado, y que también su sabiduría, o sea el Espíritu, estaba con él antes de la creación. San Agustín, un gran santo de la Iglesia, en su libro La ciudad de Dios, habla sobre la Santísima Trinidad y nos dice: pudiérase también entender de los ángeles aquella expresión, cuando creó Dios al hombre, en que dice: hagamos al hombre, porque no dijo haré, más, porque añade a nuestra imagen y semejanza. No es lícito creer que fue creado el hombre a imagen de los ángeles, o que es una misma imagen la de los ángeles y la de Dios, y por eso se entiende bien allí la pluralidad de la Trinidad. Bien dice él, no está hablando de los ángeles, no está hablando de que los ángeles son iguales a Dios, ¿no? Entonces significa que hay otras personas, las tres personas, pero es un solo Dios. Hagamos a nuestra. Hay una pluralidad ahí, lo dice San Agustín así. En las Sagradas Escrituras también hay testimonio de la Santísima Trinidad, que no es que hayan tres dioses, que eso se llama triada. Algunos creen que nosotros creemos en una triada, y una triada son tres dioses distintos, que forman una unidad, pero son tres dioses distintos. Nosotros no creemos en una triada, nosotros creemos en una trinidad. ¿Y qué es eso? Un solo Dios, pero en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, todas un solo Dios. Por eso la Biblia dice que no hay otros dioses, solamente uno. En 2 de Samuel, capítulo 7, verso 22, 2 de Samuel 7, 22 dice: por eso eres grande, Señor Yahvé, nadie hay como tú, no hay Dios fuera de ti, como lo escucharon nuestros oídos. Palabra de Dios. Y en 2 de Samuel 22, 32, 2 de Samuel 22, 32 dice: pues ¿quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién roca sino solo nuestro Dios? Palabra de Dios. En Nehemías capítulo 9, verso 6, Nehemías 9, 6 dice: tú, Yahvé, tú el único, tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos y todo ese ejército estelar, la tierra y todo cuanto abarca, los mares y todo cuanto encierran. Tú animas todas estas cosas y el ejército del cielo se posterna ante ti. Palabra de Dios. ¿Solo hay un Dios? Pablo lo dice en el Nuevo Testamento ya, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 30. Romanos 3:30 dice: tengamos en cuenta que solo hay un Dios, que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Palabra de Dios. Y hablándole a Timoteo, en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Palabra de Dios. El mismo Pablo, hablando ahora a la comunidad de los Corintios, en el 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual existimos, y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas y nosotros por él. Palabra de Dios. Y Santiago en su carta nos dice que hay un solo Dios. Santiago 2:19. ¿Crees que hay un solo Dios? Estupendo. Pero también los demonios creen y tiemblan. Palabra de Dios. Entonces, ya las Sagradas Escrituras nos dan la seguridad. Hay un solo Dios, no hay tres dioses, no es que existan tres dioses distintos, no, solo un Dios, pero en tres personas distintas.
Por eso, la misma Biblia da testimonio de que hay tres personas distintas que forman este Dios. Primero, el Padre es Dios, el creador de todo, el Padre celestial, el que lo hizo todo. Mateo capítulo 6 del 9 al 10, Mateo 6 del 9 al 10 dice: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:17 dice: Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Palabra de Dios. Entonces, el Padre es totalmente distinto al Hijo, porque cuando el Hijo estaba siendo bautizado, habló esa voz y no fue el Hijo, era el Padre. Y descendió el Espíritu Santo, que no era ni el Padre ni el Hijo, sino que era el Espíritu Santo. Entonces, el Padre es aparte, es una persona distinta, pero es el mismo Dios. El Hijo también es otra persona distinta, que no es el Padre. En San Juan, capítulo 5, verso 18, San Juan 5:18 dice: por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 9, verso 5, Romanos 9:5 dice: y los patriarcas, de ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios, bendito por los siglos. Amén. En Tito 2:13 dice: aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Palabra de Dios. Y en Colosenses 1 del 15 al 16 dice: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Palabra de Dios. Entonces, Cristo es el creador también, pero el creador era Dios. Entonces, Cristo es Dios, pero no es el Padre, sino que es el Hijo, la imagen visible del Dios invisible. Por eso Jesús dijo: quien me ve a mí, ve al Padre. O sea, Él es el reflejo de Dios, nos dirá San Pablo. Entonces, Jesucristo es una persona totalmente distinta, pero es el mismo Dios. Tercera persona, el Espíritu Santo, quien también es distinto, pero es Dios. En Hechos, capítulo 5, del 3 al 4, Hechos de los Apóstoles 5, del 3 al 4 dice: Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu interior hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Palabra de Dios. Y en 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Ananías le mintió a Dios, dice Pedro, pero en realidad fue al Espíritu Santo al que le mintió. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es Dios, es el mismo Dios, en una tercera persona, pero es Dios, no es distinto. Por eso dice: porque donde está el Espíritu del Señor, ahí está el Dios. Dios es Espíritu también. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Y ya hay reflejo en las Sagradas Escrituras de la Santísima Trinidad, que son tres personas totalmente distintas, pero que forman un solo Dios. En Mateo, capítulo 3, verso del 16 al 17, Mateo 3, del 16 al 17 dice: una vez bautizado Jesús salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra de Dios. Jesús se está bautizando, una voz en el cielo, el Padre y el Espíritu Santo en forma de paloma. Santísima Trinidad. En 2 de Corintios 13:13, Pablo ya saluda de esa forma diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Palabra de Dios. O sea, hay tres personas: la gracia de Dios Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo. O sea, tres personas distintas. Y ya Pablo lo sabía bien, por eso saludaba así a las demás personas. En San Juan, capítulo 14, verso 16, San Juan 14:16 dice: y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté siempre con vosotros. Palabra de Dios. Yo, dice Jesús, voy a hablarle al Padre, primera persona,
que les dará a un Paráclito, Espíritu Santo, tercera persona. Son distintos totalmente, pero es un solo Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 al 6. Primera de Corintios 12, del 4 al 6 dice: hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de misterios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Palabra de Dios. Son diversos, dice el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, pero son un mismo Dios. Y en primera de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, del 7 al 8, primera carta de Juan 5, del 7 al 8 dice: tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convergen en lo mismo. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo dice San Juan: tres son los que dan testimonio. Son tres personas distintas, pero un solo Dios. En conclusión, la doctrina de la Santísima Trinidad no enseña que hay tres dioses, sino solamente hay un Dios, pero en tres personas distintas, cada una distinta a la otra y al mismo tiempo iguales. Todo esto es un misterio, por eso lo llamamos el misterio de la Santísima Trinidad. Les invitamos a que amen, conozcan y defiendan su fe. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube como Evangelizadores Católicos y nos vemos en la lección número 50 de nuestro curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.